Buenas, buenas. ¿Cómo les va? ¿Cómo les ha ido? Buenas noches, chicos. Buenas noches. Listo. Gracias, Masito. ¿Qué día este, no? ¿Qué sabemos de Lucecita? Anoche que hablamos me dijo que estaba todo en ayudando a brigadas, a organizar, y como ella es como líder de madres comunitarias, entonces estaba ayudando a todas estas señoras y familias y demás. Es que por la noche no hay luz, entonces también le complica el conectarse. Yo pensé que Lucecita era la primera línea de Cali. Lucecita es de la primera línea, seguro que sí. No, ya lo más lindo que hay, pero sí está complejo el tema. Tan bella. Oiga, les cuento que hoy ha sido un día bien duro para mí. Día bien difícil. Hoy he estado con 2 atenciones en crisis que me han dejado como chupo de guardería. Con eso terminamos rápido clase, porque es que con esos exámenes que nos están dejando. Bonitos, ¿no les parece muy chéveres? Entonces, ¿nos vamos hasta las 9 o qué? Hágale, profe. Hoy vale, les digo una cosa, hoy ha sido un día duro a nivel clínico, que han sido 2 atenciones en crisis que me han dejado por el nivel de análisis que requiere, por el nivel de contención emocional que se necesita, porque en una atención en crisis, yo sé que esto no es propio de la clase, pero como si estuviésemos en aplicaciones de la psicología clínica, en la atención en crisis yo le presto mi calma a mi paciente que está en crisis. Si mi paciente está angustiado, yo le presto mi paz. Si mi paciente está con dudas y conflictos, yo le ayudo a tranquilizar. Digo, yo le ayudo es porque yo le presto mis recursos psíquicos para que él esté mejor. Y eso requiere de un desgaste emocional fuerte porque uno pone ahí el pellejo, las emociones, la piel, todo. Y pues créame que ahorita estaba dando clase de 5. Yo no sé ni cómo di esa clase porque estaba mamado. O sea, había salido de la sesión de la 1, de las 2, la de las 2, la de las 3, la de las 3, la de las 4, y me conecté a clase y ya estaba hecho un chupo de guardería. Pero bueno, vamos a hacerle, vamos a sacar el resto de energía que nos queda y vamos a hacer que esta clase sea bastante importante para ustedes. La semana pasada, clase, nos habíamos quedado, a modo de recorderis, nos habíamos quedado en la dinámica del compromiso. Recordemos que dentro de la realidad vivencial de la vida en pareja, en la lógica del amor, es fundamental entender este tema del compromiso. ¿Por qué? Porque de alguna u otra manera todos nosotros creamos vínculos. Es imposible que un ser humano no establezca vínculos. Todos los vínculos que nosotros establecemos están diseñados para soportar una realidad psíquica y emocional, ¿cierto? De alguna otra manera es importante comprender que dentro de esta realidad todos estamos inmersos. Aquí nadie se salva. Somos tan vulnerables y al mismo tiempo estamos inmersos en una realidad emocional. ¿Qué vamos a tener entonces? El triángulo de amor de Stenberg, psicología del desarrollo. En el cuadro de Stenberg nos dice algo: la estabilidad adulta requiere la evolución consciente de estos 3 vértices frente al desgaste del tiempo. Aquí lo más importante, clase, de este triángulo es esto: el desgaste del tiempo. Es que ninguna relación, clase, ninguna, por muy madura que sea, por muy, ¿cómo lo digo? Por muy bonita que parezca, está fuera del alcance del desgaste del tiempo. ¿Qué significa el desgaste del tiempo en términos psicológicos y en términos de la lógica del amor? Que es que el tiempo
en el tiempo pueden pasar tantas cosas. Los hijos, pueden haber separaciones, pueden haber rupturas, se puede enfriar el amor, como se dice vulgarmente. Y aquí es importante valorar que una relación psíquicamente estable y psíquicamente sana tiene que tener estos tres componentes: intimidad, pasión y compromiso. Ya lo decíamos en la clase pasada, la intimidad no es el tema de lo sexual. La intimidad es poderse desnudar el alma delante de mi pareja. Es decir, que mi pareja realmente comprenda quién soy yo. ¿Quién soy yo? ¿Cuántas veces las parejas llegan a una vida matrimonial sin saber quién es el otro? Sin saber íntimamente qué le duele? Es más, hay parejas que llegan a la vida matrimonial y ni siquiera saben que en la infancia su esposa o su esposo fue abusado sexualmente. Y esa persona vive sus relaciones sexuales posiblemente con mucha angustia porque le está recordando su pasado. Y uno dice, ¿qué creen ustedes, clase? ¿Será que ese tipo de cosas hay que contárselas a nuestra pareja? ¿Ustedes qué piensan? Veámoslo de manera objetiva, sin morbosidad, sin ponerle a eso amarillismo. Si por alguna razón la pareja, uno de los dos, fue abusado sexualmente en su infancia, ¿le creen ustedes que es justo que esa información la conozca la pareja? Y si es justo que la conozcan, ¿para qué es necesario que la conozcan? Me gustaría escuchar. Hola, profe. Hola, Edison. ¿Cómo está? Muy bien, ¿y usted? Ahí vamos, dándole. Profe, de manera personal y mirándolo de una manera más crítica, yo pienso que es demasiado importante que la pareja conozca esa situación. Sí. Porque de ahí se desprende la comprensión y la compasión, digo yo, ¿no? Digamos que ahí va a ocurrir algo, y es que si mi pareja no sabe que de alguna otra manera tuvo una experiencia íntima con respecto a violencia sexual, en la pasión, en la vida sexual, eso va a aparecer. Sí, claro, y va a afectar la relación de alguna otra manera. Lo digo porque en algún momento pues tuve una pareja que ella vivió cierta situación y sí se siente la diferencia, es como una estructura, como una barrera psicológica. Hay que saber, pues hay que manejar ese tema como con más madurez y con estrategias, pues para que ella no, porque en el momento de esos encuentros sexuales siempre va a aparecer esos recuerdos o va a pasar alguna cosa que le va a llegar a la mente, pues recuerdos de esa situación y de una vez se daña pues el contexto. Así es. De alguna otra forma, ¿qué es lo que va a pasar? Que en la vida íntima, mi pareja va a querer hacer ciertas exploraciones dentro de los deseos que van a hacerle recordar a mi pareja su abuso. Entonces termina Sí. siendo una revictimización del abuso. Diga, este salón donde estoy hay un polvero, tengo la renitis alborotada. De cuenta este salón, una maravilla. Que iba la renitis, ya uno bien viejito con renitis. Bueno, es verdad, Edison. Nelson, te escuchamos. Profe, ¿me puede repetir la pregunta, por favor? La pregunta, Nelson, consistía, porque estamos hablando del triángulo y poníamos el tema de la intimidad, que es la conexión emocional profunda. Recordemos que para yo poder conectarme profundamente con mi pareja, yo necesito conocer a mi pareja. Y en lo personal yo no conozco a mi pareja desde los gustos, desde los intereses y desde sus deseos. Yo conozco a mi pareja desde sus heridas. Ahí entonces yo puedo decir que yo conozco a mi pareja. Cuando sé dónde le duele y no la ofendo. Cuando sé cómo es su historia y no se la echo en cara. Cuando sé de dónde viene y no la juzgo por cómo sé de dónde viene. Ahí entonces yo estoy haciendo una conexión profundamente emocional.
Entonces poníamos en esencia, si uno de los dos de la pareja ha sido abusado sexualmente en la infancia, ¿creerían ustedes que es importante que la pareja lo sepa? Profe, yo pienso que sí, porque en la pareja debe haber confianza para crear unas bases firmes en cuanto a que haya una buena comunicación, una estabilidad emocional entre los dos y un buen clima familiar. Es decir, es como construir algo estable bajo esa confianza, independientemente de cuál sea la herida. Sí, Nelson, así es. Nosotros es importante porque lo que yo les decía la semana pasada con el triángulo, es que yo antes de desnudar el cuerpo, primero debería desnudar mi alma para que la pasión sea realmente basada en el conocimiento profundo del otro, porque la pasión es la excitación física y la pulsión, que es el encuentro de lo sexual. Entonces, si yo no conozco íntimamente a mi pareja y hablo de la intimidad de las heridas, ¿yo cómo voy a saber dónde le duele? Si el amor es poder amar sin dolor, ámame, quiéreme, pero no me hagas daño. No me hagas daño. ¿Cuántas veces en las parejas se sacan en cara los trapitos de la infancia? Se echan en cara sus experiencias del pasado. Y ahí vemos entonces la necesidad de que haya un triángulo. Por eso el triángulo es ¿para qué? Para mostrar la necesidad de que una relación psíquicamente sana debe de tener esta intimidad, esta pasión y finalmente el compromiso. Que el compromiso incluye ¿qué? El componente de la decisión a corto, mediano y largo plazo. Vamos a encontrar parejas que tienen muy buena intimidad y muy buena pasión, pero no hay compromiso. Vamos a encontrar parejas que tienen muy buen compromiso, muy buena intimidad, pero no tienen pasión. Y eso ocurre mucho en la terapia de pareja, ¿cierto? Tienen muchas, no, espérame que estoy aquí. Ahora sí, que tienen, o sea, como si les faltara una patica. Hagan en cuenta que esto es un trípode, ¿no? Un trípode, y si tú quitas una pata, se cae el resto. Hay parejas que tienen mucha pasión, mucho compromiso, pero poca intimidad. Poco sabemos quién es el otro, poco sabemos qué le duele, qué pasa con la estructura del otro. Hay parejas que tienen mucho compromiso, pero no tienen pasión. Y uno lo ve mucho en terapia de pareja, que uno les pregunta, bueno, ¿y la sexualidad qué? ¿Todo bien por ahí? ¿Algún problema con eso? ¿Todo está bien? Pues doctor, imagínese que nosotros no tenemos intimidad hace 2 meses. ¿Será que en una relación de pareja, si estamos en una terapia de pareja y nos dicen que no tiene intimidad hace 2 meses, o sea, intimidad sexual hace 2 meses, ¿será que hay un problema o no? Sí, claro. Hay un problemota serio, grande, porque se requiere la intimidad, se requiere ese contacto físico con el otro, se requiere esa experiencia del vínculo afectivo. ¿Listo? Entonces, ¿para qué el ejercicio del triángulo? Para darnos cuenta que se requieren los 3 componentes. Si falta un componente, ahí podemos evidenciar que esa relación todavía no es suficientemente madura. Miremos, por ejemplo, esas parejas que se llaman las parejas bombril. Las parejas bombriles de novios eternos. Y el man todavía, llevan 12 años de novios y el man todavía va y la visita en la casa. O ella va y lo visita a él y se queda el fin de semana y el otro fin de semana en la casa de él y un fin de semana en la casa de ella. Pero nunca hay compromiso, no se van a vivir juntos, no tienen hijos, no se quieren casar, no quieren, sino como novios eternos. Y uno dirá, ay, pero ¿y ustedes qué? ¿Nunca se van a casar? No, porque están poniendo en evidencia que no hay un compromiso, que no hay un deseo de querer concluir una relación de carácter maduro. Vamos ahora, eso como recorderis, vamos ahora al motor del afrontamiento versus la regulación. Listo, vamos a encontrar como
estos filtros que tenemos aquí y vamos a partir de una idea central y una premisa significativa. Y es porque a veces una misma situación puede desarrollar una persona, puede desbordar a una persona y convertir a otra en una oportunidad de crecimiento. ¿Cuántas veces una persona frente a una situación la desborda y otra persona encuentra crecimiento? Aquí podemos ver que de alguna otra manera el input, ¿cierto? Vamos al input, eso suena como al lenguaje técnico de ordenador, ¿no? Que activa el proceso, ¿no? El estresor de transición, ¿no? Como lo dice aquí perfectamente. En la adultez aparecen múltiples transiciones, múltiples. Ingresos, cambios de empleo, dificultades económicas, separación, nacimiento de los hijos, enfermedades, muertes, no pago, es que no me han pagado en la empresa, pérdidas de personas significativas, cambios de proyectos de vida. Y eso de alguna u otra manera es un acontecimiento que genera un estresor. Recordemos que una cosa es el estrés y otra cosa son los estresores. El estresor yo no lo puedo controlar. El estrés sí, pero el estresor no. Por ejemplo, si a mí me echan del trabajo por recorte de personal, que a mí me echen es un estresor y eso a su vez me ocasiona estrés. Yo el estresor no lo puedo controlar, pero el estrés sí. Y de alguna otra forma el acontecimiento no es automáticamente el estrés, es la interpretación de ese estrés. Aquí el acontecimiento se convierte en un activador del estrés y especialmente dependiendo de cómo esa persona evalúa los recursos disponibles para afrontar esa realidad. Entonces, mire lo que dice: estrés, transición, inestabilidad económica y presión académica. Filtro, evaluación y autorregulación. Y nos pone en la parte de arriba: las emociones funcionan como información sobre la discrepancia entre el estado actual y las metas. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros las emociones las damos por verdad. Las damos por verdad. ¿Por qué? Pensemos en esto. Una persona que se siente frustrada porque no ha desarrollado el proyecto de vida que él quiere, porque resulta que se prometió a sí mismo que a los 30 años iba a tener su casa y su carro, y resulta que allá cumplió los 30 años y no hay casa y no hay carro, y él siente que su vida es un fracaso. Y él siente que no ha cumplido. Es así, ¿dónde estoy y dónde quiero llegar? Resulta que se ve a sí mismo fracasado. ¿Por qué? Porque siente que no se ha podido cumplir esa meta. Ahí es donde aparece el filtro de la evaluación. Ese filtro de la evaluación, bajo Camber y Scheiner, 1998, nos está mostrando esto, que existe una diferencia entre el estado actual y nuestra meta deseada. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos estresados por el estado actual? Porque el estado actual no nos muestra la meta deseada. Ejemplo, como una persona que se quiere comprar su carrito y el estado actual no tiene carro y cada vez más va alejando la meta de su carro porque los planes se van poniendo más costosos o los carros se ponen más costosos, y él siente que esa realidad lo afecta de manera impresionante. Y aquí es importante este recurso de la autorregulación, porque sin autorregulación, imagínense en ustedes, clase, especialmente yo sé que ustedes experimentan eso mucho con la plataforma IBITRU. ¿Cuántos de ustedes ante la plataforma IBITRU experimentan altos niveles de estrés? El estresor es IBITRU y el estrés es la respuesta generada por IBITRU.
que porque hice el examen y no lo veo, que porque hice tal cosa y no la veo, que dónde está mi nota, que yo hice mi examen y no hay nota. Ve, hablando de eso, clase, con el tema del examen, los exámenes van a ser selección múltiple, múltiple respuesta. Yo ya les había dicho que iban a haber una intensidad. Selección múltiple, múltiple respuesta. Si bien yo dejé unas instrucciones, me he dado cuenta que las instrucciones no van a ser compatibles con la modalidad del examen porque el algoritmo de IBITRU modifica las opciones de respuesta, o sea, reorganiza las preguntas. Entonces a todos no les va a aparecer las preguntas en orden, como le puede aparecer en Nelson, le puede aparecer en Andrea completamente distintas. Entonces, para efectos de que no se vayan a estresar mucho con el examen, selección múltiple, múltiple respuesta. Es decir, puede haber 2 opciones de respuesta, 3 opciones de respuesta o 4 opciones de respuesta correctas. A veces vamos a encontrar que son 3 opciones de respuesta y a veces vamos a encontrar que son 4 opciones de respuesta. Listo, Joana. Buenas noches. Buenas noches, señorita. Con respecto a la evaluación, sí me tocó devolverme porque, bueno, primero no leí que era respuesta múltiple y se me hacía raro que la mayoría servían. Y me puse a leer más enfático en el último punto y me confundí más porque decía que si la respuesta 1, 2 y 3 eran correctas, entonces era la A. Si la respuesta 1 y 3 era correcta, entonces la B. Pero ya, eso fue solamente en una evaluación. Pero entonces ya, lo que usted decía, ya después de analizar bien la pregunta, sí me di cuenta que había más de una respuesta. Casi la... Sí, sí, la verdad ha pasado eso. Con un curso pasó así y yo les dije, chicos, pero yo les aclaré a ustedes que era selección múltiple, múltiple respuesta. Y ellos se enfadaron mucho y estaban pidiendo un tercer intento. Tanto así que me tocó hasta cerrar el grupo de WhatsApp porque empezaron fue a generar eso como una especie de malestar impresionante. Pero fue muy particular porque es un grupo de 40 estudiantes, 7 pues perdieron el examen porque no leyeron las instrucciones y el resto estaba sacando notas con 4, 4,5, 4,7 y yo les dije, no, vea, si realmente fuera por un tema de interpretación, todos hubiesen sacado la misma nota. Pero me llama mucho la atención que ya varios estudiantes ganaron el examen y que ustedes 7 pues estén enojados porque no leyeron las instrucciones. Entonces, aunque... Es que eso, profe, las instrucciones están. O sea, tú eres el único que envió semejante pastoral para decir qué va a preguntar, que es de múltiple respuesta, y cada vez que hay una pregunta te aparece múltiple respuesta o única respuesta, cada vez que sale la pregunta, entonces pues es leer. Andrea, tú lo has dicho, es de leer. Es más, yo me atrevería a decir, porque cuando yo estaba construyendo el examen, yo decía, el que lea bien sabe que tiene que responder. Ya, eso pensé yo. El que lea bien el examen no necesita ni estudiar, porque hasta leyendo bien se da cuenta, esta respuesta no es, esta no es, las otras sí, pero esta no. Si se parece esta a la otra, entonces uno, Sí, ahí donde uno dice, uno de nosotros no es como los otros, es diferente. Y esa es la que no es, entonces ya sabemos que las otras sí. Chulito, chulito, chulito. Listo, para que lo tengan presente. Nelson. Profe, como usted bien lo dice, es comprensión lectora y en el caso mío, a mí me pasó que la combinación de las claves es lo que no me dio. Pero al final me di cuenta, estudié 8 horas porque prácticamente son 2 horas en los exámenes y yo revisaba, leí muy bien es decir, al confundirme con las claves, también aprendí porque leí mucho. Yo repetí las preguntas, me devolvía, leí los casos, leí muy bien los casos. Aprendí lo que usted decía ahorita. Hay cosas que hay que tomarlas como un aprendizaje.
Así es, muchas gracias, Nelson. Bueno, aquí en esta parte que estamos mostrando el motor del afrontamiento versus la autorregulación, recordemos que dentro de las habilidades terapéuticas a desarrollar es muy importante evidenciar cuáles son las capacidades de afrontamiento que tienen nuestros pacientes y también evidenciar si tiene capacidades de autorregulación. Hay pacientes que se les dificulta mucho autorregularse, muchísimo, muchísimo. Como también hay pacientes que les cuesta muchísimo tener capacidad de afrontamiento. ¿Qué son las capacidades de afrontamiento en términos muy generales? La capacidad de resolver los problemas. Porque hay personas que se ahogan en un vaso de agua. Si bien, miren por ejemplo el caso del examen, si bien el instructivo era claro y así mismo lo hice yo, o sea, yo en el instructivo lo hice así. Yo cuando evidencié que, lo que no caí en cuenta, bueno, ¿y qué pasa si el algoritmo modifica las opciones de respuesta? Y yo dije, no, si saben leer y lo leen bien, no tienen por qué perderse. La capacidad de afrontamiento, no, venga, yo tengo que leer. Clase, así mismo son los exámenes de Saber Pro. Las pruebas Saber Pro son así, son de ese mismo calibre. Yo por eso diseño todos los exámenes con base a las pruebas Saber Pro. Para cuando ustedes se enfrenten a las pruebas Saber Pro, ya tengan terrenito ganado, porque ya saben cómo es la metodología de las pruebas Saber Pro. Así mismo son las pruebas Saber Pro. Y de hecho, la universidad tiene un puntaje muy bajo en pruebas Saber Pro. Les va muy mal en pruebas Saber Pro. Muy, muy, muy mal. La mayoría de estudiantes, y no hablo por psicología, por toda la universidad, en Saber Pro les ha ido muy, muy regular. Entonces la idea dije, no, vamos a tratar de generar ciertos estímulos que permitan acompañar al estudiante. Bueno, entonces estamos hablando de las capacidades de afrontamiento. Tenemos entonces el input, que es la respuesta, el estresor que se genera, el filtro, que es la evaluación y la autorregulación. Recordemos que esa regulación depende del eje emocional, de cómo nuestras emociones cumplen una función, ¿cierto? ¿Cuántas veces las personas frente a la ansiedad experimentan como una pérdida de control? Hay personas que tienen ansiedad y que sienten que pierden el control de sí mismos. Hay personas que tienen tristeza y experimentan que no han alcanzado nada en la vida, que su vida es vacía. Hay personas que sienten la frustración y sienten que son fracasados, que les faltan un montón de cosas por hacer. ¿Cuántas personas sienten miedo y lo que tienen de fondo es una sensación de amenaza constante? Nosotros a las emociones le ponemos filtro. Nosotros a las emociones les ponemos filtro. Una emoción no simplemente significa miedo, traduce miedo, no. Miedo puede traducir un montón de cosas dentro de la vida psíquica de una persona. Puede interpretarse de muchas maneras. Una persona que sienta frustración puede experimentar de múltiples maneras e interpretar de múltiples maneras la frustración. ¿Por qué? Porque de alguna u otra manera esta realidad emocional nadie se escapa. Nadie se escapa. Y nosotros solemos darle a las emociones carácter de verdad. Carácter de verdad. Pensemos en esas relaciones de pareja donde la esposa sueña que el marido le fue infiel y se levanta enojada con el marido. Se levanta enojada y le dice, soñé que me fuiste infiel, eso mínimo me está haciendo infiel. Porque cuando una mujer sueña eso es porque algo está pasando. Y de pronto el tipo, sin hacer absolutamente nada, acostado, durmiendo, pero como ella sintió que en el sueño le fueron infiel, se levanta dándole carácter de verdad a esa emoción e interpretando la relación de pareja producto de esa emoción. La gráfica nos está mostrando justamente eso, que nosotros a las emociones le ponemos un filtro evaluativo. Pensemos en cada emoción y cada emoción tiene un filtro. Cada emoción clase tiene un filtro. Una persona que se siente triste, detrás de esa tristeza no solamente hay una sensación de vacío, hay una interpretación de esa tristeza.
y empiezan a decirse, no, es que qué pesar a mí la vida como me ha tocado de duro, yo desde chiquito y como se me murió mi mamá, entonces yo qué voy a hacer con mi vida y ahora quién se va a hacer cargo de mí, y a las emociones le dan carácter de verdad y convierten su vida personal en una interpretación evaluativa, y por eso muchas veces les cuesta trabajo autorregularse, porque le están dando carácter de verdad a la emoción. Gestión del estrés. Gestión del estrés. ¿A qué les suena esa palabra? ¿Qué creerían ustedes que viene siendo la gestión del estrés? Manejarlo, profe. Así, pilotearlo. ¿Cómo se manejaría el estrés? ¿Ustedes qué creen? Conhibir todo con calma. Sabe que le toca esperar y ser paciente. Bueno, profe, yo considero que siendo consciente del estresor, del estrés, tomando control de la situación, siendo más analítica, menos emocionalista, y pues plantear como una ruta de salida. O sea, como usted lo dijo, pilotear el tema. Ok. Clase, ¿ustedes ya vieron psicoinmunología? No, señor. No, ojalá la puedan ver conmigo también. Profe, tú ayer antier en la clase dijiste algo y era como que ¿qué peor de eso te puede pasar? Entonces el estrés es como, o sea, ¿es tan grave de verdad? No, hay cosas peores, entonces yo creo que esa es la gestión del estrés. Sí, es una forma de afrontar el estrés de manera racional. Nelson. Profe, yo pienso que el estrés se puede llevar, saberlo llevar de diferentes técnicas, como puede ser una mentalidad fuerte, hacer ejercicio, hacer meditación y teniendo control de las emociones en cuanto al estrés, haciendo una autoevaluación de cómo se puede manejar y tomar diferentes iniciativas para llevarlo a cabo. Les voy a hacer una pequeña introducción a lo que sería psicoinmunología. Listo. El estrés, querida clase, el estrés tiene una carga metabólica y neurobiológica. El estrés no es solamente una condición psíquica basada en una preocupación. Cuando una persona se estresa, cuando un sujeto está estresado, se activa toda una carga desde el cerebro que puede incluir los tres ejes, nuestros tres sistemas: inmunológico, endocrino y nervioso central. El estrés nunca se queda focalizado en una pregunta o en una preocupación. Cuando una persona está estresada, se activa algo que se conoce como hipotálamo hipófisis adrenal. Y ese hipotálamo hipófisis adrenal es una respuesta que va directamente del hipotálamo a todo nuestro sistema. Y este sistema se activa por medio de algo que se llama las citoquinas proinflamatorias. Esas citoquinas proinflamatorias son liberadoras del cortisol. Y el cortisol es una hormona inflamatoria. Cuando hablamos de estrés, la traducción sería cortisol. Y el cortisol aparece como lo tiene Andrea, allá en el cuello clavado. El cortisol es esa sensación en el cuello. El cortisol da acné, da problemas en la piel, da bloqueos, espasmos musculares, da gastritis, da irritaciones, da problemas del colon, da deficiencias inmunológicas, activa todo un sistema nervioso central. O sea, el estrés funciona bloqueando todo un sistema corpóreo. Y ya se ha descubierto de manera científica que la mejor forma de combatir el estrés, ¿sabe cuál es?
la actividad física. No hay mejor manera de combatir el estrés que la actividad física, porque cuando nosotros hacemos actividad física se activa también una respuesta compensatoria, es decir, quemamos esos niveles de cortisol y generamos algo que se llama hormona TNF, que es hormona antrópica, no sé qué, no recuerdo bien, que es como una hormona que lo que hace es activar nuestro cuerpo, o sea, nos da energía, nos da mucha energía. Entonces, la mejor forma de combatir el estrés es la actividad física. O sea, usted tiene un problema, vaya, salga a caminar y le aseguro de que usted después de que venga a caminar, el problema lo diferente. Usted tiene una situación que no ha podido resolver, vaya, salga de una vueltica, vaya, trote un ratico, vaya, queme cortisol y les aseguro que cuando vuelva el problema no es igual, ya usted lo ve diferente, porque eso activa inclusive nuevas formas de conexiones neuronales. El estrés no se resuelve ni pensando positivo, ni hablando bonito, ni queriendo cambiar la torta o engañando la vuelta. La mejor forma de combatir el estrés, es más, el deporte es a su vez el mejor antidepresivo natural. Si hay sedentarismo, hay altos niveles de cortisol. Si hay altos niveles de cortisol, hay una alta probabilidad al estrés. Y ya sabemos que el cortisol incide incluso en los infartos, en que una persona se infarte, solo producto de no saber manejar el estrés. Y eso como una pequeña introducción a lo que sería psicoinmunología. ¿Por qué? Porque la gestión del estrés es supremamente necesaria. Ahí entra también el modelo de PERMA, que son los activos en salud. La capacidad que tiene una persona para afrontar o no el estrés. Mire lo que nos dice. Afrontamiento adaptativo. Afrontamiento adaptativo. Prevención de función metabólica y neurológica. Ahí está la respuesta. Significa que de alguna otra forma una persona, por medio de la capacidad afrontativa, puede reorganizar sus pensamientos, modificar las estrategias de respuesta, regular niveles neurobiológicos producto de los altos niveles de cortisol, resolver un problema en menor brevedad posible y modificar esas expectativas frente al problema. Pero vamos a encontrar el afrontamiento adaptativo y la falla del afrontamiento. Mire que aquí no dice afrontamiento positivo, no, dice afrontamiento adaptativo. ¿Qué significa? Que uno tiene que adaptarse. ¿Qué están haciendo la mayoría de personas que hoy perdieron su casita? Están durmiendo en la calle, en carpas, y comiendo improvisadamente con lo que haya. Están adaptándose a ese nivel de estrés. Porque si se quedan pensando, ay, mi casa, no, se quedan en un estado de shock, un estado de bloqueo mental. Vamos a ver esto, la falla, el afrontamiento. ¿Cuándo aparece entonces la falla? Cuando la persona indudablemente entra en un estado de negación y no logra afrontar la situación de estrés. Se queda de alguna otra forma bloqueado. Bloqueado porque no encuentra los recursos para solucionar. ¿Han escuchado ese dicho que dice, y si del cielo te caen limones, hay que hacer limonada? Hay que hacer limonada. Muchas veces tenemos que aprender a hacer limonada con 3 limones, con 2 limones y a veces hasta con 1. Y a las personas, de alguna otra manera, eso habla de los recursos internos, de la capacidad de lograr transformar nuestras experiencias. Aquí vamos a ver algo, que esto tiene una conexión directa con el adulto. La ventana de oportunidad, la salud en la adultez temprana permite que la neuroplasticidad corrija trayectorias de riesgo. ¿Por qué? Porque la neuroplasticidad
para mí es el mayor descubrimiento de las neurociencias. El que las neurociencias haya dicho otros aspectos de la neurona son muy importantes, pero la neuroplasticidad es lo mejor que podemos tener. Porque ¿qué nos dice la neuroplasticidad? Que nosotros, por medio del hipocampo, podemos crear nichos embrionarios de células madres que se regeneran solo con pensar positivo. Solo pensar positivo genera la capacidad de conexiones neurobiológicas mayormente avanzadas. ¿Cuántas veces nosotros nos quedamos bloqueados ante un problema y no vemos la cantidad de oportunidades que hay frente a ese problema? Siempre hay ventana de oportunidad. Por eso es lo que dice ahí, ventana de oportunidad. De alguna otra manera, ¿qué es la psicoterapia? Es una ventana de oportunidad. ¿Qué le vendemos al paciente en psicoterapia? Pues digo vender no en el mal sentido, que le decimos al paciente que crea en la terapia, porque la terapia se convierte en para el paciente en un sustento de apoyo emocional. Y lo mínimo que espera el paciente es encontrar ahí soporte. Vea, se los voy a poner como un ejemplo bien claro con la última intervención en crisis. Vea, estaba contando cosas tan dolorosas que yo la verdad ni sabía por dónde empezar. Y yo, ¿por dónde empiezo? Si a esta muchacha le ha pasado de todo. Y yo veía que ella tenía un afán de hablar y yo intervenía y ella seguía hablando. Como que la intervención mía no generaba ningún tipo de respuesta en ella. Hasta que entendí que no era intervenir. ¿Saben qué era lo que había que hacer? Escuchar. Yo todo angustiado. Sí, literal estaba angustiado porque yo era como intentando intervenir en medio de ese conflicto y le hacía como una pregunta como para cortar con eso y veía que ella seguía hablando del problema. Y volvía y lo intentaba intervenir y volvía que ella se devolvía para el problema. Y hasta que la misma paciente lo reconoció. Y yo cierto que no lo he dejado intervenir, cierto que no le he dejado dar la palabra. Y en ese momento como que se me prendió el foco y dije, tal vez hoy no se trata de intervenir, tal vez hoy se trata de escuchar. Y eso también es intervenir. Porque notaba que era una paciente que nunca se había sentido escuchada. El marido no la escuchaba. La mamá nunca la escuchó, no tenía amigos, vive por allá en España, no tiene redes de apoyo. Las únicas personas que medio conocen están en Colombia y no tienen forma de hablar temas tensos importantes. Y había acabado de pelear con el marido. ¿Yo para qué me voy a poner a decirle, no, mira, qué es lo peor que puede pasar si te dejas con tu marido? ¿Yo para qué me voy a poner a hacer estrategias ahí que yo sé que son muy eficientes? Si a lo mejor ella lo único que estaba necesitando era eso, sentirse escuchada. Al finalizar la sesión, recuerdo que le dije a la paciente, oye, la verdad es que me queda una sensación y la verdad es que no sé si te ayudé. Así le dije, literal así se lo dije. La verdad yo no sé si te ayudé. Me gustaría saber si hoy fui parte de la solución o parte del problema. Y llega ella y me dice, ¿sabe algo? Yo necesitaba sentirme escuchada y con usted yo me siento escuchada. Eso también es terapia. Eso también es terapia. Pero cansa, o sea, ese discurso impregna. O sea, y vos salir de una sesión para otra y encontrarte con ese chorro de cosas, eso es denso. Prepárense porque es que eso es denso. Necesitamos ayuda ahí. La salud mental en la vida adulta temprana puede modificar trayectorias posteriores. Es decir, una persona que a lo largo de su vida no aprendió a regular emociones y que aprenda en consulta a regular emociones es un principio de cambio. Una persona que no aprendió habilidades de afrontamiento en consulta tiene que aprender habilidades de afrontamiento. ¿Qué es qué? Saber tomar decisiones, que ojalá esas decisiones se puedan tomar en calma. Yo siempre les digo a mis pacientes cuando están en una situación incómoda, yo les digo, vea, respire, observe, analice y resuelva.
Respire porque hay que conectarnos con la respiración para que vivamos el tiempo presente. Respire porque si usted no respira va a ser más difícil poder oxigenar nuestras neuronas. Observe porque muchas veces no observar no me permite ver la respuesta. Analice para que se tome el tiempo suficiente para saber decir. Y después, cuando ya haya analizado, haya observado y haya respirado, entonces resuelva. Uno a veces quiere resolver todo ya y hay cosas que no se resuelven ya. Hay cosas que no se resuelven ya. Es mejor, cuando uno discute con su pareja, lo peor que uno puede hacer es buscar la solución ahí mismo. No, respire, déjela que se calme, deje que su pareja regule esas condiciones neurobiológicas de la emoción, de la rabia, de la ira, del enojo, de lo que sea. Y ya cuando esté calmadita, ahí sí, veo que ya estás calmadita, hablamos. No, todavía estoy enojada. Ah, perfecto, cuando te calmes, hablamos. Que era algo que a nosotros no nos permitían. Démonos cuenta que a nosotros no nos permitían sentir tristeza. Pues, o por lo menos uno veía que el modelo de crianza de ese momento era la pela, y si usted lloraba le decían, llore y verá para pegarle más duro, siga llorando y verá para pegarle más duro. Y uno ahí tragándose los mocos y la saliva y las lágrimas. Hoy que es importante decirle a nuestros niños, si está enojado, reconocerle su enojo. Hijo, yo sé que estás enojado, tienes todo el derecho a estar enojado. Me parece importante que regules esa emoción y más tarde lo conversamos. Ya. ¿Por qué no le vamos a reconocer el enojo a nuestros hijos como si no estar enojado fuese un pecado, fuese una cosa imposible? ¿Cuántos de nosotros no nos quedamos atrapados en las emociones sin saber qué hacer con ellas? Edison. Profe, escuchándole ahí lo que está diciendo, pues lo miro yo y quisiera preguntarle, no solo con nuestros hijos, por ejemplo, un jefe cuando está alterado o otra persona independientemente también puede funcionar. Claro, totalmente, claro. Es que usted hablar con su jefe y el jefe enojado es lo peor que uno puede hacer. Sí, No, pero eso me pareció interesante lo que usted acaba de decir de que palabras técnicas y la terminología que usó me gustó. Me parece que es, o sea, le acepta el que está enojado y lo envía a que regule la emoción y que después lo hablamos. sí. Es la mejor manera de resolver un conflicto, sí. Exactamente, sí, señor. Sí, tómelo para usted, llévelo para su vida profesional y personal. Si eso le sirve, llévelo para su vida personal y profesional. Es que eso hay claro que hacerlo. Que sí. Eso pero hay que hacerlo no con el otro, también con uno. Con uno. Porque uno normalmente lo que hace es responderle con la misma actitud que está la otra persona, ¿no? Sí, exactamente. Que sería muy coherente uno poder expresar su rabia, pero no desde el enojo, sino poder decir, mira, en estos momentos tengo mucha rabia. Lo mejor es que no hablemos así. Yo me voy a calmar y después cuando esté tranquilo yo te busco. Casi que ¿Qué parte del cerebro funciona en ese momento, profe? La amígdala. ¿La amígdala? La amígdala lo que hace es generar un estado de alerta. Como está en alerta, la amígdala dice, esto es una amenaza y activa todo un sistema de defensa. ¿Y cuál sería la técnica para bajar esa alteración de la amígdala? La respiración. ¿Y activar qué? ¿La corteza prefrontal? Activar el sistema límbico para poder relajarnos, que es el encargado de la relajación. Regula la emoción, ¿cierto? Yo puedo activar el sistema límbico por medio de la respiración. Yo puedo activar el sistema límbico por medio de choque térmico, que son duchas de agua fría, compresión de agua fría. Y yo puedo activar el sistema límbico por medio de meter mi cara en agua con hielo.
Eso ayuda a activar el sistema límbico y el sistema parasimpático, que es el encargado de la relajación. El sistema límbico es el encargado de la emoción, y en el sistema límbico está la amígdala, y el sistema parasimpático es el encargado de la relajación. Ok, profe, muchas gracias. Usualmente se recomienda mucho en los centros de rehabilitación, cuando un paciente está muy ansioso, lo mandan a ducharse con agua fría, porque ya está comprobado científicamente que una ducha con agua fría activa el sistema parasimpático. ¿Pero por qué? Porque hay unas condiciones neurocientíficas de eso, por una sencilla razón. Cuando ustedes y yo nos bañamos, nuestra temperatura corporal puede bajar hasta 2 y 3 grados. 2 y 3 grados, solo que uno no se da cuenta. Pero entonces, ¿qué pasa? Nuestra temperatura corporal tiene un propósito neurobiológico. Los 37 grados centígrados que nosotros manejamos no es producto de algo sencillamente porque sí tenemos que estar caliente, no. Es que esa es la temperatura que necesitamos para que los patógenos externos no nos perjudiquen. No de que cuando uno está enfermo uno le sube la fiebre. ¿Pero por qué sube la fiebre? Porque la temperatura mata a los patógenos externos. Entonces, por eso es que la fiebre sube. En este orden, cuando nos duchamos, nuestra temperatura corporal baja. Y cuando la temperatura corporal baja, inmediatamente el cerebro se activa y dice, uy, hay una falla neurobiológica, tenemos que compensar eso. Y lo que hace el cuerpo es entrar en una homeostasis y empieza el sistema parasimpático a relajar el cuerpo para que no se estrese. Es que el cuerpo humano y el cerebro es una cosa maravillosa, maravillosa. O sea, nuestro sistema biológico es perfecto. Está diseñado con una sincronía impresionante. Todo está diseñado con un propósito. Todo, nada se salva, todo. El sistema endocrino cumple una función supremamente importante, el inmunológico cumple una función supremamente importante, el sistema nervioso central cumple una función importante. ¿Y sabe qué, muchachos? Esos 3 sistemas están interconectados. Lo que le pasa al sistema inmunológico lo vive el sistema nervioso. Lo que le pasa al sistema nervioso lo vive el sistema endocrino. No es que estén separaditos, están interconectados. Hay una interconexión directa. Listo. Bueno, entonces, capacidad de afrontamiento. Importantísimo el tema del afrontamiento, porque de alguna u otra forma nos permite ayudar a nuestros pacientes a aprender a generar capacidades de afrontamiento, que finalmente, ¿qué son? Toma de decisiones, hacer pausas. Uno en la vida tiene que hacer pausas. Ya las peores decisiones son las que se toman con la cabeza caliente. Esas son las peores decisiones que uno toma. Uno con rabia dice de todo. Come y mata el muerto, mata y come el muerto. Uno con rabia. O uno triste. Ve, yo compruebo algo con los pacientes tristes, vean. Eso me pasa mucho en pacientes depresivos. Que cuando empiezan la consulta, una desesperanza con la vida. No, es que sinceramente qué rico morirme. ¿Cómo sería la vida sin mí? Y eso se mezcla con la nostalgia, con la melancolía. Puro paciente así existencial. Y yo anoto esas frases. Y ya cuando el paciente está bien, por allá los 6 meses de terapia, uno llega y le pregunta, ¿viste? ¿Y qué pasó con ese deseo de que qué rico morirme? Es que, oiga, ¿yo acaso dije eso? Sí, usted lo dijo. ¿En qué momento? Cuando empezó este proceso, usted lo decía. Vea, aquí lo tengo anotado, vea. Usted decía que usted tenía muchas ganas de morirse, que qué pereza la vida. ¿En serio yo le decía eso? Yo no puedo creer que yo pensaba así. Y le dicen a uno, como asombrados, macharro. Y dice, ¿sí ve? Uno triste, dice unas pendejadas. Y a uno nostálgico. Más que cierto. O como un borracho, o los borrachos que empiezan a decir que yo a usted lo quiero mucho. Yo a usted lo quiero mucho. Usted sabe que usted es un amigo mío para toda la vida, hermano. Usted sabe que yo con usted, lo que sea y por donde sea. Bueno,
Vamos con la otra para que nos podamos ir a descansar. Bien, bueno. Les sugiero que no hagan los exámenes en modo cansancio. Saquen un ratico para hacer el examen en momentos de tranquilidad. Si usted hace su examen cansadito mentalmente, hay un alto riesgo de que su capacidad de análisis se reduzca. Ve, qué interesante, ve, yo ni había visto la presentación, porque hoy no me dio tiempo de prepararla, y vea lo que nos está mostrando. La homeostasis, de la homeostasis a la alostasis. Ve, qué interesante, vea, como que el mismo tema me llevó a hablar de eso, vea, la estabilidad dinámica. ¿Qué es la homeostasis? Es la regulación por medio del cuerpo. ¿Qué hace el sistema parasimpático? Buscar la homeostasis, buscar la regulación emocional, que no es el control represivo de impulsos, sino la gestión eficiente de la carga alostática. ¿Qué es la carga alostática? Es todo lo que se genera producto del estrés. ¿Qué genera el estrés? Genera una carga alostática. ¿Qué significa carga alostática? Que el estrés lo experimenta el cuerpo por medio del sistema nervioso central, por medio del sistema endocrino y por medio del sistema inmunológico. Y esos tres ejes se activan y esos tres ejes se putean. Ustedes no se han dado cuenta que hay personas que duran muchos años con gripa, o que pueden durar un mes con gripa y que se enferman a cada rato. ¿A qué se debe eso? A un sistema inmune debilitado, pues si lo pudiéramos decir así, más bien inmunodeprimido, inmunodepresivo. ¿Cómo le diría Juan Monsalve? ¿Cómo se dice un sistema inmunológico no activado? Inmunodepresión. Ahí está. ¿Y qué genera la inmunodepresión a nivel corporal, mi muchacho? Usted que lo sabe más que yo. Bueno, ahí empieza a generarse ese desequilibrio y cualquier agente patógeno te va a contaminar, sea virus, bacteria, hongo, protozoo, parásito. Ahí está. En pocas palabras, el estrés inmunodeprime, inmunoafecta el sistema inmunológico. Una persona que vive triste, su sistema inmunológico vive debilitado. Una persona que vive estresada, su sistema inmune vive debilitado. Por eso cuando hablamos de estrés, ya no solo hablamos de estrés en términos mentales, psicológicos, sino también en términos neurobiológicos. La gráfica nos muestra entonces algo importante, nos muestra dos funciones, que es la falacia estática, el organismo no busca un equilibrio estático, homeostasis regresando al punto cero. Esta distinción de la falacia estática tiene un poco que ver con, espérenme, ya les digo, ¿dónde estará la falacia estática? Que de alguna otra manera este tema de la falacia estática nos está mostrando que muchas veces el organismo no va a volver al punto cero. ¿Por qué? Porque ya está comprobado que una sola hora de estrés causa el colapso de todo un sistema nervioso central y que se puede demorar hasta 24 horas en volver a regenerar eso. Es como un apagón de luz, en pocas palabras. Es como si fuera un apagón. O sea, el cuerpo tiene que volver a regular esa homeostasis y se puede demorar hasta 24 horas en regularla. Yo por eso, esto lo hago yo ya a manera de conocimiento, cuando yo atiendo a un paciente en crisis, el momento de la crisis yo no le pregunto cómo le fue, si ya se tranquilizó, porque yo ya sé que biológicamente no lo ha hecho. Yo espero que pasen 24 horas y a las 24 horas le vuelvo a escribir. Oye, han pasado 24 horas desde la última vez que hablamos, quisiera saber cómo estás. Quisiera saber si ya estás bien, si estás más tranquilo, si ya estás calmado o si sigues en crisis. Si el paciente me contesta, todo bien, no, ya me calmé, qué pena con usted, hermano, yo dañale la sesión, me la pasé fue llorando, ¿cierto? No importa. No importa porque ya le pregunté a las 24 horas si ya está calmadito.
¿cierto? Si a las 24 horas el paciente me dice que sigue igual, me vuelvo a conectar con él. Venga, no, espere que esto hay que hablarlo. Esto hay que hablarlo. Pero es que yo no tengo la plata para pagar los honorarios. No, es que los honorarios no dicen, si usted está en crisis, me tiene que pagar otra vez. Esto es un asunto de la ética. Esto es un asunto de la ética. Eso se hace por ética, no por plata. Yo no le cobro al paciente la crisis. Ay, es que, vean, ay, no, doctora, imagínese, usted que hace aquí 2 horas hablando conmigo, yo no tengo cómo pagarle esas 2 horas. No, venga, es que esto usted no yo no le estoy cobrando su crisis, yo le estoy ayudando a calmarse y esto no hace parte de los honorarios. Esto hace parte de la ética. Y me puedo demorar hasta 2 horas. Yo me quedo con pacientes que me puedo demorar hasta 3 horas y media en una sesión de crisis, obviamente. Edison. Profe, y Hola. en esas 2 horas, ¿cómo abordaría usted esa situación, llevándolo a la práctica? Podemos utilizar muchos aspectos dependiendo de lo que esté ocurriendo. Usualmente, si en ese momento tengo recursos como hielitos, utilizo algo que se llama la terapia dialéctica conductual, que es poner hielos en las palmas de las manos, ¿no? Cuando una persona pone hielos en las palmas de las manos, le pido que descargue su frustración y su rabia en los hielos. Y le digo, eso hace parte de las terapias de tercera generación. Y le digo, quiero que sostengas estos hielos con las palmas de tus manos y que, por favor, intentes apretarlos el mayor tiempo que te sea posible. Adivinen qué pasa si uno sostiene mucho rato hielos en las manos. ¿Se le olvida lo que está pasando o qué? Se le entumen las manos. Se le entumen las manos y el resultado va a ser que la persona tenga que abrir las manos. ¿Pero qué causa eso? Eso induce un dolor que no va a ser nocivo. Por mucho que yo sostenga hielos en las palmas de las manos, no me va a salir sangre, no me van a salir ampollas, porque el resultado va a ser que yo al final tenga que abrir la palma de las manos. Entonces, cuando se introduce un dolor nuevo, que no es un dolor emocional, la mente, ¿qué hace? Bloquea el dolor emocional para poder responder al dolor físico, liberando adrenalina. Y la adrenalina termina siendo como una especie de calmante natural, como un sedante natural. Juan Monsalve, sí es adrenalina, ¿cierto que sí? Sí, profe. Entonces, ¿qué hace como cuando uno le corta? O usted no han visto cuando una gente se accidenta que le queda el pie ahí colgado. Y el pie ahí colgado ahí, y uno lo ve como todo tranquilo, como está de tranquilo, eso ni le está doliendo, ¿o qué? No, es que no le esté Y doliendo. es que ahí la adrenalina también genera un efecto vasoconstrictor, o lo que llamaría como ese mecanismo de supervivencia. Ahí está. Entonces, como hay una vasoconstricción ahí, ¿qué pasa? La adrenalina termina siendo como una especie de sedante. Ya cuando se le pasa la adrenalina, ahí sí empieza el dolor. Ahí sí se siente el dolor. Gloria, tu apellido es chiquito. Sí, mi apellido es chiquito, el más grande que existe. Oiga, Gloria, le cuento que en toda mi vida había escuchado yo un apellido tan sui generis como el suyo. Imagínense, ese es del eje cafetero, por allá de Pereira. Yo soy de Pereira. No se vaya a casar usted con una señora de apellido Cabeza. Largo. ¿No ha escuchado el largo? No. En Medellín hay largo también. Lengua sí, pero imagínese donde usted se case con un señor de apellido Cabeza. Cabeza No, chiquito. horrible, horrible. No, pero eso es del eje cafetero por allá hay ese apellido. Y O pues con a un mí me tocó. apellido Paniagua chiquito. Pero mi hermano se casó con la esposa que es de apellido Polo. Y él es chiquito y ella Polo. Polo chiquito, ay, Polo Dios. chiquito. Qué interesante. Bueno, contame, Gloria, ¿qué nos quieres traer a esta deliciosa clase de hoy? No, profe, que ese efecto que produce el hielo, porque yo lo he vivido,
Eso, cuando uno sufre un desguince o algo, le colocan hielo, cubetas de hielo, y uno siente un dolor que sí es como si algo le traspasara el hueso. ¿Mm? Entonces, porque es algo tan extraño que uno dice, bueno, ¿y esto qué es? Pero eso es el efecto del dolor que produce el hielo, que uno tiene como que soltar y uno dice, es como que te quema, un ardor, algo muy extraño. Entonces, eso quería compartirte que Muchas las gracias. clases de dolores, y bueno, ahora el dolor que uno tiene de todo este desastre, pues yo soy de allá del eje cafetero y pues uno está al mediodía, realmente yo estaba almorzando aquí en Bogotá, porque yo vivo en Bogotá, Ujú. y uno dice, pero tanta gente por allá que puede estar aguantando hambre, mi propia familia, ya no me pasaba ni la comida, me tocó recogerla, porque realmente es como un dolor que uno tiene y una angustia de tantas cosas que ve, y pues que realmente es real lo que ha sucedido de este terremoto allí. Yo tengo mi familia allí, mi hija sufrió golpes en la cara, eh, ella está por allí, está muy enferma inclusive. Entonces uno dice, y buscando un médico, duró casi 2 días para que la atendieran, una emergencia. Entonces uno dice, aquí uno se siente impotente y no puede salir a correr tampoco para allá. Entonces muy afectados estábamos porque, bueno, y pidiéndole a Dios que nos ayude con toda esta situación que vivimos. Hombre, Gloria, lamento mucho que tu hija se haya sido afectada por eso. Esperamos Sí, que todo salga bien y que no sea más que unos pequeños golpes y nada más allá de eso. sí, pues Eh, tenemos un familiar que, bueno, un familiar cercano que se rodó y está en estado de coma y hasta estos momentos no lo han podido, eh, no lo han podido trasladar para un hospital de nivel que lo pueda ver un neurólogo. Sí, Hombre, qué vaina, hombre, aquí en Colombia. Y es muy triste, hombre, ¿sabes qué es lo más triste? Que obviamente los sismos no se pueden predecir, pero uno sí, sí se puede preparar. Y es muy triste ver cómo de alguna otra forma las gestiones del riesgo no preparan a las poblaciones que son afectadas no por el sismo propiamente, sino por las placas tectónicas. Tengo entendido que Cali, pues sobre Cali pasa una placa tectónica importante, ¿no? Y me pregunto de Ceci, que es de Cali, si de pronto dentro de la gestión del riesgo se ha hecho un tipo de preparación o de mitigación frente a ese tipo de respuestas. Porque vea, yo noto algo, ustedes saben que en Japón es uno de los países donde más terremotos hay, y esos japoneses ya los terremotos los viven como ir a comprar leche a la tienda. Ellos ya hasta se paran y como que se balancean y todo con el terremoto, ¿no? Es una cosa impresionante. Los edificios mismos son construidos con unas leyes propias para poder soportar sismos, pero siento que aquí en Colombia todavía estamos un poco precarios en sensibilizar a la población en qué hacer en momentos de un terremoto. Vean, se los digo, ¿saben por qué, muchachos? Porque a mí me pasó algo muy particular, que fue una de las cosas que yo tanto cuestioné con los venezolanos, que era el tema de la alarma de sismos. A mí me sonó la alarma de sismo. De hecho, mi esposa fue la que escuchó el pitido porque yo estaba haciendo el desayuno y ella me dijo, amor, ¿cuál celular está sonando? ¿El tuyo o el mío? Yo, ¿por qué? Es que es un pitido. Yo, un pitido. Es que si usted no lo escucha. Entonces me asomé yo así, yo, sí, ese pitido, ¿qué es? Y era justamente la alarma del sismo. Y ya como que el pitido empezó como levemente y después se hizo más agudo. Cuando yo hoy miro el celular, sismo, pucha, usted no se alcanza a imaginar la angustia que yo sentí porque los niños estaban dormidos y yo lo primero que hice fue coger los niños. Yo, no, los niños, cojamos los niños. Y cogimos los niños y hasta se nos olvidó los gatos, literal. O sea, ahí no hubo tiempo de pensar en los gatos. Yo me cogí fue los niños y nos fuimos para el primer piso y el susto tan impresionante, pero yo me puse a pensar que mientras que decíamos ese pitido que es, pasaron por ahí unos 30 segundos
30 segundos, que en 30 segundos se salva una vida, en 30 segundos pasan tantas cosas. Y aún así siento que nos faltó preparación, y eso que aquí no experimentamos nada de daños considerables. Ahora imagínense las personas que de pronto pudieron haberse preparado mucho mejor en términos de salvaguardar su vida. Sí. Profe, pero mire que en mi teléfono esa alarma salió a las 11:45 de la noche. Pero yo miré y yo dije, ay, eso me salió la última vez en el último terremoto aquí en Bogotá. Y yo dije, pero eso va a empezar a chillar. Yo lo voy a colocar en modo avión y me acosté a dormir. Virgen Santa Señorita. ¿Sí vio? Imagínense, uno ese tipo de cosas. O sea, yo con esa experiencia ya me di cuenta que el celular te salva la vida. O sea, la alarma contra sismos te va a salvar la vida. Literal, te va a dar la capacidad de responder. Porque es que eso suena duro y ¿sabe qué es lo más berraco? Que esa alarma ya genera como una sensación de reforzamiento negativo. Porque uno escucha la alarma y ya me da cosa. Yo siento que yo ya escucho, si yo vuelvo a escuchar ese pitido, créame que a mí ya mismo inmediatamente el corazón, porque en ese momento la angustia que yo sentí, pucha, es que eso se siente una angustia impresionante. Es como la amígdala tecnológica, profe. esa es la amígdala, justamente la amígdala es la que se dispara ahí, la amígdala es la que te dice, hey, ojo, modo supervivencia. Y en modo supervivencia usted no le importa si está en pelota, yo salí a la calle sin camisa, yo estaba sin camisa, yo estaba haciendo mis desayunitos sin camisa, relajadito, yo salí sin camisa y mis hijos salieron así en pijama, o sea, si se hubiera estado en el baño hasta en pelota salgo yo a la calle, porque es que el sentido de supervivencia no le da por no pensar. Eso ante la vida, Ave María, como sea, yo prefiero estar en pelota en la calle y vivo que en pelota y muerto. Sí. Nelson. Profe, sobre la carga alostática que se produce por medio del sistema nervioso y baja el sistema inmunológico, sobre las enfermedades, algunas enfermedades graves, por poner un ejemplo, cáncer o tumores malignos, esa carga alostática funciona igual sobre el sistema inmunológico o es más fuerte, ¿cómo funciona? Eso, es más, espérenme, mira, yo aprovecho para pasteliales y verá. Espérenme, yo aprovecho para pasteliales. Y les voy a tomar un pantallazo y se los voy a mandar inclusive. Y verá para que veo que eso les generó curiosidad y me parece importante. Si está aquí. Yo creo que sí está acá. Pero mira, en clase yo les comparto la imagen que usualmente es la que dicto en el curso de psicomonología. Véala aquí. ¿Están viendo clase en la imagen en el ordenador? Esta es la imagen. Le voy a tomar un pantallazo y las voy a compartir. Esta es la carga alostática, definida en términos de psicología del desarrollo. Ya les comparto la imagen. Esa es la carga alostática. Si ustedes miran el hipotálamo y la hipófisis, eso genera el estrés crónico y la activación del eje HHA, que es el cortisol elevado sostenido. Y eso baja directamente a través del sistema ACHT, que es como una especie de transmisor del estrés. Y baja las glándulas adrenales, y de las glándulas adrenales hace una retroalimentación al hipotálamo. ¿Por qué? Porque como que todo este estrés baja y las glándulas cuando ya están cargadas de estrés, lo que hace es de decirle al hipotálamo, hermano, aquí ya esto está congestionado de estrés, por favor no mande más citoquinas proinflamatorias. Y finalmente esas glándulas adrenales
tienen unas consecuencias. A, inmunosupresión, o B, inflamación persistente. Inmunosupresión, el sistema de defensa se rompe. O inflamación persistente, que es ese famoso espasmo muscular, ese me duele el cuello, ese me duele la espalda. Ahí lo podemos ver claramente. Mire toda la experiencia que ocurre. Esta imagen es tomada de psicoinmunología. Ceci, Profe, gracias. con gusto, Nelson. Ceci, ¿qué más? Por ahí estuve viendo tus videos en Instagram. Esos, esos videos están muy chéveres, muy creativa esta Ceci. Tiene unos videos todos creativos. Nos, contanos por qué te pusiste la tía. Esa fue la duda mía cuando vi a... Ah, pero vea, qué interesante. Vea. Yo sí quería decir, pero ¿por qué se habrá puesto la tía Ceci, hombre? Que eso, ¿de dónde se habrá salido? No, ya vieron los videos de Ceci, la invito a que sigan a Ceci, por favor, síganla en sus redes. Ceci, compartan el link para que la podamos seguir en red. Yo ya te sigo, ya te sigo. No sé si tú a mí, pero yo ya sí te sigo. Uy, vea. Uy, ¿sabes? Ay, qué interesante. ¿A quién más le pasa lo mismo? Vamos a hacer ese sondeo. ¿A quién más les pasa lo mismo? A Juan Monsalve. Juan, ¿qué dice Juan? Sí, exactamente. Es como si Como escucharan la la voz frase, mía ahí hablando, que... sí, es solo prestar atención y ahí está. Con el acento y todo. No, no jodas, en serio, no, muy charro. Pero es que sí, no, pues muy bacano. Eso quiere decir que, que el evento evaluativo busca justamente que ustedes puedan contrastar sus saberes. Y que si ustedes logran hacer eso en el evento evaluativo, quieren decir que están aprendiendo y que están aprendiendo con base a la evidencia científica, no a base de pendejadas. A mí me parecería muy triste yo después encontrármelos ustedes hablando por allá de constelaciones familiares o haciendo por allá angeloterapia. Les pego su regaño. Ojo, me los encuentro. Pero Carl Jung utilizaba el arquetipo simbólico y las cartas tienen un arquetipo simbólico. Sí, ok. Clase, pues ya llegaron las 9. ¿Les parece si hacemos la retroalimentación y nos vamos a descansar? ¿Quién quiere hacer la retroalimentación? Nelson, contanos. Profe, a mí se me queda algo muy importante que usted nos enseñó hoy y que lo mencionó varias veces y es cómo contrarrestar el estrés y es el ejercicio físico, que hay que tenerlo presente.
Eso es, profesor, muchas gracias. A ti, Nelson, vea, yo les cuento una anécdota. Vea, yo normalmente me levanto a las 5 de la mañana para ir al gimnasio y yo pago el instructor para que me acompañe. Entonces el huevón ese cree que es que yo estoy buscando ser el modelito con la chocolatina en el abdomen. Y yo le digo a él, no, hay un momentico, el huevón, ve, primero que todo, yo vengo aquí a quemar cortisol. Yo aquí no estoy buscando verme como ninguna persona, ningún modelito, ni verme rayado, ni verme musculoso, porque yo la verdad no, yo vengo es a entretener la mente, a gastar energía, ocupar mi tiempo, a quemar cortisol. Así que no me pongas tantas huevonadas y que vamos a meterle más peso, que yo ya estoy muy viejito para estar cargando las huevonadas. A mí tráteme como si fuera un señor adulto mayor de la tercera edad. Más de 30 kilos, mijo, ya eso me estás matando, huevón. De buena que ya me estás matando. Yo vengo aquí a relajarme, a tomar mi tintico, a hacer mis pesitas para tener, como quien dice, musculito, pues por si llego a viejito y me caigo, no me quiebre alguna cosa, la osteoporosis, alguna vaina, pero no te pongas con las pendejas que yo no estoy buscando eso. Te alman le da risa, porque la mayoría de los que van allá van es buscando verse así todos cuajos, todos, y yo no, yo voy a disfrutarme el espacio, a hacer pesas, de pronto a medirme un poquito el pulso, pero más allá de eso no voy a otra cosa. Y de alguna otra forma me parece hasta muy chévere porque no me estoy exigiendo nada. Como ver resultados, y él llega y me pregunta, que es que vos sí estás viendo resultados. Y yo, pues hermano, pues el único resultado que yo veo aquí es que todo el día me la paso cansado y con un hambre. Bueno, porque yo de resto yo no le veo eso más nada. Que yo vea que esté más musculoso, ni es más, ni me interesa. Me interesa es quemar cortisol. Saquemos media horita del día para hacer ejercicio. Una caminadita, eso es delicioso. Se puede ir a caminar con su pareja, con sus hijos, pero hay que hacer actividad física. Esa es la única manera de contrarrestar el cortisol, no hay más, no hay más. Ese es el mejor antidepresivo, no hay más, no hay más. Saque a un paciente depresivo y póngalo a hacer deporte y vea, en 3 meses ya lo tiene bonito, culón y sin depresión. Ah, una maravilla. Hay que hacer actividad física. Ya cada uno se ponga la meta que quiera, pero hay que hacer actividad física. O yo, Juan Monsalve. Ese es el problema. Y llega Juan Monsalve, me lo encuentro en la universidad y me dice, profe, ¿qué va a comer? ¿Qué? ¿Empanadita o qué? Pura empanadita fit. Pero como el profe le da hambre, apenas puede. Ah, sí, a mí se me empanada, yo lo pastel de pollo mío. Y con ciertamente sí. Eso es como el man que va, no, dame una granolita con fruta, que es que, no, aquí vendemos solo empanadas. Bueno, lo intentamos, deme 2 empanaditas entonces. Clase, muchas gracias por el espacio, cuídense mucho, les deseo muchos éxitos en sus exámenes y ánimo con todo, listo, muchas gracias, nos vemos ya que mañana es viernes, ¿cierto? Ay, nos vemos mañana es viernes. Sí. Nos vemos mañana nos vemos en motivación y emoción.